La Dirección de Hidrografía y Navegación presenta los tsunamis en el Perú. El Perú se encuentra sobre la margen del océano más extenso del planeta, el Pacífico. Sin embargo, para el que no conoce todos sus estados de ánimo, el nombre de Pacífico puede llevar a un error. Si bien la parte de este océano que baña nuestras costas es la más generosa en recursos marinos, también puede mostrarse hostil y destructor. Los terremotos y tsunamis son fenómenos naturales que ocurren en el mar y sus efectos son devastadores. La mayor parte de las grandes ciudades del mundo se han concentrado en las zonas costeras, aumentando el riesgo de estos fenómenos naturales. Por esta razón, es necesario que las poblaciones costeras como el Callao y muchas otras ciudades del Perú comprendan qué es un tsunami, qué es lo que podría ocurrir si llegara a nuestra costa y, lo que es más importante, cómo deben actuar ante una emergencia de alerta de tsunami. ¿Qué es un tsunami? Tsunami es una palabra de origen japonés que proviene de dos vocablos: tsu, puerto, y nami, ola. Literalmente significa grandes olas en el puerto. No causa daños en alta mar, pero es destructivo en la costa. La palabra tsunami es usada para designar el fenómeno oceánico que también es conocido como maremoto. Los tsunamis son una serie de olas marinas generadas por un sismo o una violenta alteración en el fondo oceánico. Dichas ondas no son percibidas en alta mar, pero al acercarse a la costa y perder fondo, las olas incrementan su altura. Las causas por las que se origina un tsunami son: un terremoto submarino, una explosión volcánica submarina, un deslizamiento submarino, y el impacto de meteoritos de gran peso y volumen en el océano. En el Océano Pacífico se produce el 70% de los tsunamis a nivel mundial. Este océano, por su dimensión y la estructura geológica de su fondo marino, es el que origina la mayoría de los tsunamis. Cualquier costa de este océano está potencialmente expuesta al embate de un tsunami. En nuestras costas, los más comunes y destructivos son los tsunamis producidos por terremotos submarinos. En la Tierra, al producirse un sismo, se rompe el equilibrio elástico y se transmiten ondas en todas las direcciones, tanto en su interior como en su superficie. Nuestro planeta está conformado por una serie de placas tectónicas que se encuentran en contacto continuo. Este movimiento entre ellas produce choques o la superposición de unas sobre otras. En nuestra costa, la placa oceánica o placa de Nazca se mueve en dirección contraria a la placa continental o placa sudamericana, hundiéndose debajo de esta y produciendo los terremotos. Esta zona se denomina zona de subducción. El Perú es un lugar donde ocurren muchos terremotos por encontrarse frente a nuestras costas una zona de subducción y por la presión que ejercen estas dos placas.
Esta presión origina sismos con epicentros en el mar, lo cual aumenta la posibilidad de ocurrencia de un tsunami. Para que se genere un tsunami, deben presentarse tres condiciones: un sismo de gran magnitud, con epicentro del sismo en el mar y cuyo foco se encuentre a una profundidad menor de 60 kilómetros de la superficie del fondo marino. Los tsunamis son de origen local cuando se generan a pocos kilómetros del punto de observación en la costa, y son de origen transoceánicos cuando se genera a miles de kilómetros de distancia del punto de observación en la costa. Los tsunamis de origen local son los más peligrosos porque son los que más rápido pueden llegar a nuestra costa. La primera ola puede llegar entre 10 a 30 minutos de producido un sismo. Este dato es básico, pues es el tiempo que se tiene para planificar una evacuación de la población situada en zonas inundables. ¿Qué es lo que puede ocurrir si un tsunami llega a nuestra costa? Una vez que ocurre un sismo submarino y se forma el tsunami, las olas se desplazan a través del océano a grandes velocidades. En aguas oceánicas profundas, las alturas de las olas son pequeñas. En esas aguas, el tsunami no se siente a bordo de un barco, ni puede verse desde un avión. Cuando el tsunami entra en las aguas bajas costeras, disminuye su velocidad, aumentando la altura de sus olas. Es en esas aguas poco profundas donde los tsunamis se transforman en una amenaza para la vida y los bienes, ya que las olas pueden alcanzar alturas de 10, 15 y hasta 35 metros y azotar nuestras costas con furia devastadora. Estos tsunamis se han presentado en las costas del Perú desde hace 400 años. Por estar ubicados en una zona sísmica, hemos enfrentado muchos tsunamis a través de nuestra historia. En 1746, el Callao es destruido por dos olas, con un saldo de 7.000 muertos, barcos y buques de guerra varados y hundidos, y los puertos de Chancay y Huacho destruidos. En 1868, un terremoto de gran intensidad con epicentro cerca de Arica generó un tsunami de 6 gigantescas olas, destruyendo ciudades y puertos cercanos, dejando varado tierra varias naves y barcos de muchas toneladas. En 1966, la ciudad de Lima fue estremecida por un sismo intenso, dejando un saldo de 100 muertos y daños considerables. Este gran sismo generó un tsunami 50 minutos después. La Punta, Chimbote y San Juan sufrieron gran destrucción e inundaciones y la pérdida de varias fábricas pesqueras. En el año 1996 se produjo un terremoto a 120 kilómetros frente a la costa de Chimbote, en el norte del Perú, produciendo un tsunami y dejando un saldo de 12 muertos, numerosos heridos, gran cantidad de casas destruidas y barcos dañados. El 23 de junio del 2001 ocurrió otro terremoto de gran magnitud en la región sur del país, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. El epicentro fue localizado en el océano, 80 kilómetros frente a la costa de la ciudad de Camaná, en Arequipa. El sismo fue considerado un movimiento devastador que no ocurría desde hace 45 años. A consecuencia del sismo, se produjo a los 23 minutos de ocurrido un tsunami que afectó significativamente a las poblaciones costeras de Ocoña, Camaná, Quilca y Matarani, ubicadas en el litoral del sur del Perú.
El tsunami produjo un retroceso del mar que la mayoría de población no tomó en cuenta, sorprendiéndolos una ola gigante y arrastrándolos junto con sus casas y sus cultivos. Fueron 3 olas destructoras y devastadoras que afectaron por completo a estas poblaciones costeras. En el valle de Camaná, el tsunami penetró más de 1 kilómetro, causando destrucción y muerte. Por todo lo que hemos observado, sabemos que los tsunamis son tremendamente destructivos. Sin embargo, sí es posible proteger a la población de este fenómeno. Para tsunamis de origen lejano, existe un sistema internacional de alerta contra los tsunamis en el Pacífico. El centro de alerta del sistema se encuentra en Honolulu, Hawái. El Perú es miembro de este sistema por medio de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra. Cuando este centro emite una alerta, la Dirección de Hidrografía y Navegación la difunde a Defensa Civil y a todas las capitanías de puerto. Posteriormente, Defensa Civil se encarga de alertar a la población costera para tomar medidas de prevención oportunas. Un tsunami de origen lejano en el Pacífico tarda varias horas en llegar a nuestras costas. El Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis ha publicado una serie de cartas de tiempo de propagación, donde, conocido el epicentro, se puede calcular el tiempo en horas que tardará en llegar la primera ola, alertando oportunamente a la población. Los tsunamis de origen cercano pueden llegar entre 10 a 30 minutos a las zonas costeras. Un sismo de alta intensidad o terremoto es la señal de alerta, porque puede generar un tsunami. Nuestra costa está potencialmente expuesta a un tsunami. Se han efectuado estudios y simulaciones relacionadas con los minutos que tardaría en llegar un tsunami, según la ubicación del sismo en la zona costera. Así tenemos que un tsunami producido por un sismo con epicentro frente a la costa de Zorritos llegaría en 11 minutos a Punta Sal, en 35 minutos a Zorritos y en 57 minutos a Puerto Pizarro. Un tsunami producido por un sismo con epicentro frente a la costa del Callao tardaría en llegar 25 minutos al Callao y 32 minutos a las costas de Ancón y Conchán. Un tsunami producido por un sismo frente a la costa de Camaná llegaría a Punta Camaná a los 12 minutos y a Quilca a los 15 minutos de ocurrido. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina ha elaborado cartas de inundación como una de las principales medidas de prevención y mitigación para enfrentar un tsunami. Estas cartas tienen por finalidad informar a las poblaciones costeras que se encuentran en peligro ante la ocurrencia de un tsunami, las áreas inundables, las vías de evacuación peatonal y vehicular, así como las zonas de refugio de emergencia de su localidad, buscando reducir las pérdidas de vidas humanas y los daños materiales. Se distribuyen en las capitanías de puerto respectivas. Hasta la fecha, son muchas las cartas de inundación elaboradas. Cuando pasamos un tiempo sin tsunamis, tendemos a olvidarlos. Es difícil creer la devastadora fuerza que puede desencadenar. Con una velocidad abismante, se genera este monstruo que no se puede detener y del cual muchas veces no podemos escapar.
Sin embargo, es posible salvar nuestras vidas tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. Un terremoto ocurrido en un área litoral debe tomarse como la alerta misma de un posible tsunami. En consecuencia, no permanezca en áreas costeras bajas luego de haberse producido un terremoto local, cuya intensidad haya sido tal que sea difícil permanecer de pie, que cause daños en estructuras o edificios y que se observe una elevación o descenso anormal de las aguas en la costa. Por lo tanto, no espere la alerta para abandonar las partes bajas. Tenga presente que muchas veces solo se dispone de 10 minutos para ponerse a salvo. El sistema de alerta contra tsunamis no emite alertas falsas. Cuando una alerta es emitida, existe un tsunami en potencia. Los tsunamis en el océano abierto son siempre pequeños. Si se encuentra en una embarcación y recibe el aviso, no se acerque a puerto, salga a mar abierto, pues el tsunami es un fenómeno destructivo solamente en la costa. La carta de inundación es una herramienta realizada por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina para salvar su vida. Le orienta acerca de poblaciones en peligro, áreas inundables, vías de evacuación y zonas de refugio. Manténgase informado acerca de la carta de inundación de la zona costera donde habita.